anatómico de la anatomía, constituye la capa más interna del globo ocular. Su función es recoger la luz y transformarla en un impulso nervioso. La mácula en el polo posterior alberga en su centro a la fovea, que es la zona de máxima visión, con solo 2 capas. No tiene las 10 capas como generalmente tienen todas las capas de la retina, sino que solo tiene 2 capas. ¿Cuáles son estas 2 capas? Epitelio pigmentario y conos. Según nos vamos alejando de la retina periférica, disminuye el número de conos, aumentando el número de bastones. Así que la mácula es donde se centran mayormente pues los conos, y mientras nos vamos alejando hacia la periferia de la mácula vamos encontrando más bastones, hasta llegar a la hora serrata, que es el límite anterior de la retina que ya hablamos en el video anterior de oftalmología 1. ¿Cuáles son las capas de la retina? El epitelio pigmentario, que está íntimamente unido a los fotorreceptores con una función metabólica indispensable, como es generalmente la nutrición, para el buen funcionamiento de los mismos. Fotorreceptores, que son conos responsables de la visión discriminativa fina y de la visión de colores llamada fotópica, y los bastones responsables de la discriminación al contraste crepuscular o tonos oscuros y grises. Membrana limitante externa, después tenemos la granulosa externa, la plexiforme externa, después tenemos la granulosa interna, que es la capa correspondiente a los núcleos de las células bipolares, después tenemos la plexiforme interna, después tenemos la capa de células ganglionares, que estos son los núcleos de las células que ya antes mencionamos. Después tenemos la capa de fibras nerviosas, también llamada capa del nervio óptico, sí, así también le llaman algunos autores, que está formada por los axones de las células ganglionares. Y por último tenemos la membrana limitante interna. Y aquí tenemos una foto, en este caso, de la histología de la retina, y donde podemos ver el epitelio pigmentario que se encuentra en toda esta zona de aquí. Después tenemos los conos, la capa de conos y bastones en toda esta zona. Después tenemos a la capa limitante externa. Después tenemos a toda esta que se mira un montón de puntitos, es la nuclear externa. Luego, entre la nuclear interna y la nuclear externa se encuentra esta capa que se le llama plexiforme externa. Más adentro de la nuclear interna tenemos a la plexiforme interna, y debajo de ella tenemos a las células ganglionares o capa de células ganglionares, que son todas estas células ahí que están un poco extendidas. Después tenemos a las fibras del nervio óptico. Recuerden que le había dicho que era la capa en este caso era la capa de los axones. Y por último tenemos a la limitante interna, ya tenemos el vitrio. Ok, la exploración del fondo de ojo es lo que más vamos a ver. Principalmente lo que tenemos que reconocer en un ojo normal, que es importante saber interpretar una fotografía en el fondo de ojo, también llamado retinografía, porque puede darte la clave a una pregunta en un tipo caso clínico. Debes analizar cada estructura. Entonces podemos ver aquí a la fovea, que es esta parte aquí, que es avascular, no pasa ningún vaso por sobre él, por eso es oscuro. Y alrededor de la fovea tenemos a la mácula. En esta zona de aquí es la excavación, es donde digámoslo así, de esta manera entra el nervio óptico, aunque realmente sale el nervio óptico. Verdaderamente sale porque ya sabemos que es un nervio aferente. En este caso aquí tenemos a la excavación, que íbamos ya hablando de esa excavación. Después tenemos a las venas, que van drenando en este caso toda la retina. En realidad lo que está drenando generalmente la capa curoidea. Y en este caso alrededor de la excavación tenemos a la papila, y tenemos a las arterias y la vena. ¿Cómo reconocemos a las arterias y las venas? Las arterias tienen un color más brillante, en algunos autores le llaman un poco más rosado, más pálido, pero generalmente se miran más brillantes. Y podemos ver a las venas más oscuras y más gruesas. Papila y nervio óptico. Obviamente el nervio óptico está situado en la zona nasal del fondo de ojo, tiene bordes bien definidos normalmente, a diferencia cuando hay edema de la papila. Es de color rosa anaranjado claro, es más pálido en el glaucoma. Estos son puntos claves que tienen que irse memorizando. Tiene forma discretamente ovalada con el eje mayor vertical. El anillo neuroretiniano rodea una depresión central o excavación que carece de axones, en las que se aprecia la salida de los vasos centrales de la retina. Entonces por eso es ahí donde se encuentra la excavación, es donde salen los vasos retinianos.
La relación excavación papila debe ser menor a 0.5. Si es mayor se sospecha de un glaucoma. Es frecuente la atrofia peripapilar, que está relacionada con el glaucoma o con la miopía magna, que es malo obviamente. En ocasiones en los pacientes con glaucoma podemos ver hemorragias a nivel de la superficie del nervio óptico. Ya. Y eso es lo que estamos hablando. Esta es la papila y la excavación. La papila, la que rodea la excavación, es donde surge pues el nervio óptico. Sale el nervio óptico, digámoslo de esa manera. Y la excavación, donde salen los vasos sanguíneos. Ok, la mácula, que es toda esta zona que tenemos aquí. Está situada en la zona central del fondo de ojo, óculo posterior. A su vez, en la zona más central, llamada fobia, que se encuentra aquí en este punto más oscuro, es avascular y por tanto su color es más oscuro que el resto. Entonces, por eso que es más oscuro. En ojos normales y jóvenes se observa un reflejo luminoso fisiológico, que es el reflejo de la luz del oftalmoscopio. Tenemos el parénquima. Es importante, quiero que se memoricen esto, que nadie lo vaya a agarrar así como peleles. Si no se visualiza con detalle, puede existir turbidez vítrea, llamada uveitis posterior. La retina es transparente. Miren bien, la retina es transparente, no tiene color, pero se aprecia el color rosa anaranjado por la capa coroidea. Entonces lo que estamos viendo ahí es la coroide. La retina no se puede ver, ya es transparente. Vascularización. Obviamente las arterias retinianas son más estrechas que las venas y de color rojo más brillante. Hay que seguir todo su trayecto en búsqueda de fragmentación vascular y émbolos, en este caso por una obstrucción de la arteria, o envainamiento vascular, que es llamado vasculitis, o signos de cruce, llama en la retinopatía hipertensiva, que tiene nombre de signos específicos que vamos a ir viendo conforme pase el video. Aquí tenemos a en este caso los hallazgos más frecuentes en el fondo de ojo patológico y hallazgos más frecuentes en el fondo de ojo patológico del parénquima y en este caso maculares. Los hallazgos maculares obviamente si encontramos hemorragia, edema, microneurisma y exudados duros o blandos, podemos estar seguros que podemos estar frente a una retinopatía diabética y un edema macular. Si encontramos alteración de la pigmentación y placa atrófica corioretiniana o estafilomas, que son elongaciones esclerales, o encontramos mancha de Fuchs, estamos frente a una miopatía magna. Ahí vamos a ir viendo poco a poco en el video. Si encontramos trusca seca y alteración del epitelio pigmentario de la retina, obviamente nos encontramos frente a una degeneración macular asociada a la edad seca, porque existen dos tipos. Existe la degeneración macular asociada a la edad seca y también tenemos la degeneración macular asociada a la edad húmeda o exudativa. ¿Cuál es la diferencia? Que literalmente tenemos un signo llamado drusas secas o alteración del epitelio pigmentario, que nos encontramos frente a una edema seca. Y si encontramos lesiones gris verdosa o hemorragia o exudado, obviamente nos encontramos frente a una degeneración macular asociada a la edad húmeda o exudativa. Y también podemos tener hallazgo en el parénquima, que ya les había dicho que el parénquima es transparente. Pero si encontramos manchas pálidas, amarillentas o blanquecinas, podemos estar frente a una uveitis posterior provocada por infecciones por la toxoplasmosis o por candidiasis. Si encontramos espículas periféricas, obviamente nos encontramos frente a una retinosis pigmentaria. Y si encontramos cicatrices de panfotocoagulación, nos encontramos frente a una retinopatía diabética ya tratada. Ahí van a ir viendo.